Muy buenos días a todas y a todos. Tengo el gusto de saludarles. Mi nombre es Cintia González, moderadora del Foro de Fenomenología e Investigación. Voy a tener el gusto de compartir la dirección de este evento con el doctor Alberto Agüero también. Y a nombre de la Academia Mexicana de Fenomenología e Investigación Cualitativa en Enfermería y Salud, les damos la más cordial de las bienvenidas al segundo Foro de Fenomenología e Investigación, un espacio dedicado al diálogo académico, la reflexión crítica y la comprensión profunda de los fenómenos humanos desde la mirada de la fenomenología. Los participantes que tendremos en este foro mostrando sus trabajos serán aquellos egresados del curso de investigación de fenomenología en salud y cuidado de enfermería realizado por la Academia, por Anfices, en este año 2025. Y a lo largo de este foro serán ellos quienes presenten los trabajos que han realizado derivados de este curso. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Cintia. Y pues bueno, agradecemos su presencia en este encuentro donde convergen estudiantes, docentes e investigadores comprometidos con una forma de indagación que honra la experiencia vivida, la subjetividad y el sentido. Y en verdad nos alegra muchísimo contar con su participación y presencia en esta jornada. Antes de iniciar propiamente con la presentación de los trabajos, me voy a permitir dar algunas indicaciones importantes para que fluya de mejor manera este foro. Cada ponencia tendrá una duración de entre 10 y 12 minutos como máximo. Esto pues para respetar el tiempo dedicado hacia este foro. Al finalizar la presentación, habrá un breve espacio para preguntas o comentarios que ustedes pueden hacernos llegar a través del chat o ya sea que decidan retomar el micrófono si es que tenemos disponibilidad de tiempo para ello. Les pedimos respeto hacia el tiempo asignado para asegurar la participación de todos los ponentes y también les pedimos encarecidamente mantener sus micrófonos apagados y encenderlos solamente durante su participación. Por ahí vemos que Diana está compartiendo su pantalla. Diana, ¿podrías apoyarnos? Eh, Gracias, Diana. Te lo agradecemos mucho. Doctor Agüero. Perdón, disculpen. Sí. Y bueno, les invitamos a disfrutar de este foro con una actitud de apertura, escucha profunda y de algo reflexivo, precisamente como lo propone la fenomenología. Bueno, y sin mayor preámbulo, pues vamos a dar inicio a esta etapa de presentación de los trabajos. Vamos a iniciar con la primera ponencia en la programación titulada Más allá del aula, la experiencia vivida de los estudiantes de enfermería durante sus prácticas clínicas hospitalarias, un estudio fenomenológico que será presentado por Yadira Mateo Crisóstomo. Yadira, bienvenida, el espacio es tuyo, ya tienes los permisos para compartir. Sí, gracias, doctora. Buenos días a todos. Voy a proyectar mi pantalla. Doctora, ¿sí se puede ver la pantalla? Sí, ya nada más faltaría que la pongas en modo presentación. Bueno, ahí. Listo, Bien. adelante. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy les voy a presentar un estudio fenomenológico de Más allá del aula, la experiencia vivida de los estudiantes de enfermería durante sus prácticas hospitalarias. Eh,
Durante lo que es la formación de los estudiantes de enfermería, es muy común escuchar que las prácticas clínicas representan uno de los momentos más significativos para los estudiantes, ya que comúnmente pasan mucho tiempo en la parte de la teoría, procedimientos y en los laboratorios, aprendiendo diversos fundamentos científicos al momento de entrar por primera vez al hospital. Entonces es un entorno donde ellos presentan y cuando se enfrentan a este entorno real van a presentar emociones del ritmo del hospital y van a estar en contacto directo muchos de ellos por primera vez con pacientes. Entonces, es un momento muy crucial en el caso de los estudiantes para el desarrollo de estas vivencias o experiencias. La parte de la práctica de los estudiantes incluye en el aula tanto teorías, procedimientos y los fundamentos. Y en la parte práctica se ve toda esa parte de las emociones, el ritmo del hospital y se enfrentan por primera vez a la interacción con los pacientes y con el equipo multidisciplinario del hospital y donde se van a encontrar diversos desafíos, tanto de conocimientos como de habilidades y emociones en los que ellos se van enfrentando. Por lo tanto, surge esta parte importante del estudio fenomenológico de comprender sus perspectivas, aprendizajes, necesidades de apoyo y donde pues se le da voz al estudiante de poder externar su vivencia. Por lo tanto, surge esa parte del objetivo de conocer de la experiencia vivida de los estudiantes de enfermería durante sus prácticas hospitalarias del estado de Tabasco. Disculpen, estoy presentando problemas. Bueno, dentro de mi referente teórico que se utilizó fue de Edmund Husserl desde la fenomenología trascendental. Edmund Husserl menciona de que hay que volver a la esencia de las cosas mismas como el origen de la experiencia donde se suspenden los prejuicios y se llega a esa conciencia intencional. Es muy importante poner entre paréntesis todas nuestras creencias sobre la existencia del mundo externo y esta realidad no se niega ni solamente se suspende para poder realizar un análisis desde la vivencia desde el participante. También se llega a tomar conciencia de algo. Por ejemplo, cuando pienso en mi madre, no solo hay un pensamiento, sino que ese pensamiento está dirigido hacia algo, específicamente hacia la persona, y en este caso sería la madre. También nos habla de la noesis y el noema, en lo que el noesis es el acto de la conciencia, es decir, la manera en que se da el objeto. En lo que si se da a través de la imaginación o al momento de recordar ciertas cosas, y el noema, pues, es el contenido intencional del objeto tal cual fue vivido. Y esto, pues, nos lleva a esta reducción trascendental de lo que dice Husserl de la conciencia pura y que toda persona, en este caso, tiene. El sujeto, en este caso, constituye el mundo a través de sus actos de conciencia. Y ese tipo de estudio fue cualitativo, fenomenológico, bajo este referente. El muestreo fue intencional en 12 participantes, se realizó en la División Académica de Ciencias de la Salud con estudiantes de enfermería. Las características de los participantes fueron que fueran estudiantes activos, que cursaran al menos el tercer semestre de la carrera, ya que a partir de ese nivel van por primera vez a las prácticas hospitalarias. Contar con experiencias prácticas clínicas, que era una de las características en alguna institución de salud y que pues hayan tenido este contacto con los pacientes y en la parte clínica. Y obviamente que estuvieran esa parte de la disposición de participar en el estudio. Para la colecta de la información se pidieron los permisos, se solicitaron esa parte ética y registro del trabajo de investigación. Se realizaron entrevistas a profundidad con los estudiantes en un espacio que fuera privado para que se pudiera desarrollar de manera adecuada. Se grabaron y se transcribieron los audios y esto siguió a través de preguntas detonadoras que se fue abordando de acuerdo a la secuencia de la entrevista, de acuerdo a las respuestas de los participantes.
Los criterios de rigor se trató de cuidar la credibilidad, la transferibilidad, confiabilidad y confirmabilidad de los participantes. Se llegó a esta saturación a través de la saturación de los significados de cada uno de los participantes para donde emergieron en este caso los temas. Para ese análisis de los datos utilizamos todo lo que Husserl establece de la reducción fenomenológica, un análisis eidético, una intuición, y se elaboró una elaboración de una descripción fenomenológica y posteriormente pues el análisis de los temas de acuerdo a la descripción. Bueno, el estudio se apegó en la Ley General de Materia de Investigación, se respetó lo de la norma y lo de la Declaración de Helsinki, se les proporcionó un consentimiento informado para poder participar en el estudio y ellos tenían todo el derecho de retirarse en cualquier momento si así lo deseaban, así como también se respetó la privacidad. Para el momento de grabación del audio, se les proporcionó una lista de frutas en el cual ellos fueron eligiendo acorde pues la fruta de su preferencia. El nombre de las frutas fue lo que se utilizó para el seudónimo al momento de la transcripción de las entrevistas y estas fueron las que quedaron. Eh, Fueron 12 participantes, alrededor de los 19 hasta los 22 años, 24 años el más alto. Fueron entre proporcionalmente mujeres y hombres en estado civil solteras y donde prevalece la religión católica. Fueron estudiantes de enfermería del cuarto y sexto semestre. Como bien lo mencionaba, se tomó a partir del tercer semestre, que es donde ellos por primera vez acuden a su práctica hospitalaria. Las prácticas que predominaron fueron perinatal y cuidado quirúrgico. Salieron 8 temas, entre ellos el encuentro con el entorno hospitalario, relación con el personal de salud, el acompañamiento y diferencias entre teoría, práctica y la vocación y significado de ser enfermero. El primero el encuentro en la parte del ámbito hospitalario se refieren a las emociones y percepciones iniciales que emergen en el contacto clínico. Piña, de 21 años, menciona: me sentí nerviosa y con miedo de no sentirse capaz de hacer las cosas. La relación que establecieron con el equipo multidisciplinario, por ejemplo, Aranda menciona que algunas enfermeras no me dejaban de hacer nada, sentía que no confiaban en mí. Y otros mencionaban: un personal me gritó porque me pidió una sutura y me sentí muy mal. Disculpe. El otro tema es el acompañamiento de parte de los tutores o supervisores y mencionan que algunas tutoras pues no se acercaban al servicio, no hubo el acompañamiento, mientras otros mencionaban que cuando sí había el acompañamiento pues se sentían más seguros, sobre todo cuando tenían que rotar a otro servicio. Las diferencias entre la teoría y la práctica mencionan que lo que vemos en la universidad no es como se ve en el hospital. En el aula te dicen usen guantes y ellos ni los usan. Y en el hospital pues hay que adaptarse a los materiales que hay. Otro es el manejo de las situaciones difíciles o retadoras. Aquí mencionan que vi morir a un bebé y fue mi primer contacto con la muerte. Una supervisora me gritó frente al paciente y sus familiares y me sentí totalmente humillada. La parte del reconocimiento de sus capacidades mencionan: aprendí que soy capaz de lo que me propongo, aunque me dé miedo. Soy perseverante, pensé en salirme, pero aquí sigo. En la parte del cambio de percepción de cómo ellos ven la parte de la práctica y cómo va cambiando, creí que solo era inyectar, ahora veo que es más que eso. Me di cuenta de que un pequeño error puede cambiar una historia en el caso de los pacientes. Y la vocación y significado de ser enfermero, bueno, aprendí que soy capaz de hacer lo que me propongo. Es dar todo el amor que tiene sin esperar nada a cambio y me gusta cuidar de los pacientes para estar con ellos. Bueno, fue una síntesis de el análisis de discurso que se obtuvo con los participantes.
En el primer acercamiento al entorno clínico, pues está marcado por emociones de miedo, ansiedad y nerviosismo, y esto pues es muy consistente con lo que menciona Bender, quien sostiene que el paso de novato a principiante avanzado implica una fase de inseguridad e inexperiencia. También el vínculo establecido con el equipo de salud puede facilitar o entorpecer el proceso de aprendizaje clínico, donde menciona Ferrer que quienes indican que la actitud del personal influye directamente en el autoestima o en el desempeño del estudiante. También la figura del tutor clínico en el acompañamiento es un pilar fundamental, aunque en este estudio pues los estudiantes lo valoraron de manera negativa. Tom menciona que el aprendizaje situado pues requiere apoyo, donde el tutor tiene que actuar como mediador y facilitador de estas experiencias significativas. Y también existe una brecha evidente entre los contenidos académicos y la práctica, lo cual pues provoca confusión y resignificación del saber. Según Sean, este menciona que es una acción obligada al estudiante, que esta acción obliga al estudiante a improvisar y reflexionar en medio de la acción, pues desarrollando un pensamiento crítico necesario pues para la práctica profesional. Como conclusión, bueno, la fenomenología pues permite comprender esta parte a profundidad de cómo los estudiantes de enfermería viven sus primeras aproximaciones a este entorno hospitalario. A partir pues del análisis de sus testimonios y vivencias, pues se logra identificar que esta etapa representa una experiencia integral que trasciende pues lo académico al involucrar pues aspectos emocionales, éticos y personales, los cuales pues marcan de forma significativa. Y bueno, agradezco la oportunidad de presentación de este trabajo en el foro. Muy bien, Yadira, muchísimas gracias por tu presentación. No sé si va a haber un pequeño espacio, doctora, para algún comentario. Sí, si hubiera alguno en el chat, por ahí lo podrían dejar. Ahora no veo nada, pero si nos dejan alguno, te pedimos, Yadira, de favor, que estés atenta para dar respuesta ahí mismo en el chat, por favor. Sí, doctora, gracias. Muchas felicidades. Sí, muy interesante el trabajo presentado y sobre todo ahorita en la actualidad la gran importancia de acercarnos mucho más a la experiencia de los estudiantes y sobre todo por todas estas características que tienen en la actualidad, pues que de alguna manera nos empuja a conocerlos un poco más, la manera en que piensan, perciben, sienten para pues, mejorar todos esos procesos académicos y de enseñanza de aprendizaje. Y pues bueno, mientras se prepara nuestra segunda ponente, también entre ponencia y ponencia vamos a hacer como que ciertos recordatorios de frases emblemáticas de la fenomenología y pues yo creo que para dar inicio a esta pequeña sección podemos recordar a Merleau-Ponty, el cual menciona que toda conciencia es conciencia de algo, que nos ayuda a acercarnos eh, mucho más a la realidad del otro. Ciencia titulada Vivencias de la sexualidad en mujeres con diagnóstico de virus de papiloma humano, que es presentada por Claudia Orozco Gómez. Bienvenida y pues el espacio eh, eh, es todo tuyo. Gracias, buenos días. ¿Sí se ve mi presentación? Sí, ya solo colocarla en modo presentación. Listo, adelante. Bueno, como introducción tenemos que el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente y se estima que el 90% de las personas serán infectadas por este virus en algún momento de su vida. Este virus es prevalente en las mujeres de 36 a 50 años y las mujeres de 21 a 30 años presentan infecciones múltiples.
hay que recordar que el BPH puede ocasionar mm, verrugas, aquellos BPHs de bajo riesgo, y los de alto riesgo puede ocasionar cáncer en vulva, vagina, pene, orofaringe o cáncer cervicouterino, que recordando, pues este es la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial en las mujeres. Eh, el tener una infección por VPH puede tener repercusiones en el bienestar psicológico y la calidad de la vida sexual de las mujeres. Dentro de los estudios se ha encontrado que las mujeres que han tenido un diagnóstico de VPH genera estigma, miedo, alteraciones en su autoestima y autoimagen, cambios en la relación de la pareja, asimismo en su placer y cambios en el cuidado de la salud sexual. La mayoría de los estudios previos se ha enfocado en describir la disfunción sexual en mujeres con infección por VPH, por lo que se considera necesario continuar explorando las experiencias de las mujeres con virus del papiloma humano en nuestro contexto, lo cual permitirá comprender los significados en las diferentes dimensiones de la persona, lo que permitirá profundizar en los significados que las mujeres atribuyen a las dimensiones de la sexualidad, aportando bases teóricas para el entendimiento de la sexualidad femenina y justificar el desarrollo de intervenciones de enfermería que promuevan la salud sexual y reproductiva, así como el empoderamiento sexual de la mujer, eh, permitiendo al personal de enfermería brindar un acompañamiento y educar a las mujeres al momento de recibir un diagnóstico, lo cual es importante debido a que la forma en que se comunique, este tendrá un impacto en sus emociones, reducirá la estigmatización y favorecerá la adherencia a su tratamiento. Además, el cuidado que brinda el profesional de enfermería debe ser holístico, por lo que es necesario contemplar la dimensión sexual de la persona, aspecto que es poco considerado por los prejuicios que existen relacionados a esta y la actitud conservadora del personal de enfermería. El objetivo de este trabajo será conocer las vivencias de la sexualidad en mujeres después de recibir un diagnóstico de VPH. El, el tipo de estudio será cualitativo, fenomenológico, interpretativo, a fin de comprender el significado de la experiencia vivida desde la perspectiva de las propias mujeres, y para esto se tendrá el marco filosófico de Heidegger, que para él, pues bueno, la esencia es el Dasein o la vivencia de la vida cotidiana y compartida con el mundo. La población serán mujeres entre 18 a 49 años de edad que han recibido un diagnóstico de VPH y que formen parte de grupos y comunidades virtuales relacionadas con esta condición. Eh, Se consideró a esta población para garantizar un ambiente de confianza y de confidencialidad. Los participantes se seleccionarán bajo un muestreo intencional y la muestra se conformará hasta alcanzar la comprensión del fenómeno. La técnica de recolección será entrevista a profundidad a través de videollamada, y la pregunta detonadora sería: ¿me podría describir cómo ha sido su experiencia en su sexualidad después de haber recibido un resultado positivo a VPH? Para la colecta de datos, posterior a la aprobación del Comité de Ética e Investigación, se contactará a los administradores de redes sociales o páginas relevantes para la población para pedir permiso de compartir la invitación para participar en el estudio. Se realizará la difusión de invitación digital, y a las personas interesadas en participar se realizará una primer videoconferencia en la que se explicará el propósito de su participación, se establecerá el rapport, se brindará el consentimiento informado, para lo cual se enviará su correo electrónico y la persona lo tendrá que firmar y devolver. Se programará una segunda videoconferencia en la cual se realizará la entrevista y al finalizar se agradecerá su participación. El análisis de datos se efectuará de manera artesanal. Se utilizará el círculo hermenéutico de Heidegger, para lo cual se tendrá la precomprensión, comprensión e interpretación. Se escucharán los discursos de los participantes y se transcribirá la entrevista para identificar las unidades de significado, y se dará la interpretación de la vivencia. Se contemplarán los criterios de rigor de credibilidad,
confirmabilidad, reflexibilidad, transferibilidad y replicabilidad. Las consideraciones éticas se apegará este estudio al Código de Helsinki y a la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Para esto prevalecerá el respeto a la dignidad y protección de los derechos y bienestar de las participantes. En caso de que haya alguna incomodidad para ella, se suspenderá el estudio o podrá abandonar el estudio cuando lo desee. Se protegerá la privacidad de información y anonimato de sus datos personales y bueno, esta investigación se considera de riesgo mínimo dado a que se abordan aspectos que se consideran sensibles como es la sexualidad, asimismo el hecho de recordar el momento en que se dio su diagnóstico puede causarle incomodidad y se contará con el consentimiento informado. Y pues bueno, agradezco la oportunidad de participar en este seminario, pues el cual me ha proporcionado herramientas y saberes para mí, de valor para mi formación y crecimiento personal. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, Claudia, muy interesante. También te pedimos, por favor, estar atenta en los comentarios en caso de que haya alguna pregunta para ti. En este momento no alcanzó a ver ninguna más que felicitaciones. Gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, y justamente retomando el principio que inspira este foro y en palabras del padre de la fenomenología, Husserl, pues lo importante o la base misma de la fenomenología es volver a las cosas mismas. A continuación, escucharemos la tercera ponencia de este foro, la cual es titulada El sentido vivido del cuidado, experiencia de pasantes de enfermería con personas mayores en comunidades de Oaxaca, a cargo de Reina Felipe López. ¿Ya tienes los permisos para proyectar, Reina? Ya podemos ver tu presentación. Hola, buenos días. ¿Sí logran escucharme? Sí, todo muy claro. Adelante. Buenos días. Eh, Les voy a presentar mi propuesta eh, como producto del foro, el sentido vivido del cuidado, experiencia de pasantes de enfermería con personas mayores en comunidades oaxaqueñas. A manera de introducción, actualmente sabemos que el envejecimiento se ha consolidado como uno de los fenómenos demográficos sumamente importante del siglo XXI, sobre todo porque existe un mayor número de personas mayores. A nivel mundial, sabemos que esta situación ha trascendido rápidamente que en ningún otro grupo etario, sobre todo que especialmente estas poblaciones o este envejecimiento, existen muchos desafíos actuales dentro de los sistemas de salud y sobre todo en personas en condiciones de marginación social y geográfica. De acuerdo a las Naciones Unidas, a nivel mundial se ha presentado un comportamiento histórico de cómo ha sido el aumento de las personas mayores. Desde 1900 se logra visualizar la cantidad de personas adultas mayores. Sin embargo, para el 2030, de acuerdo a las cifras, nos dice que existirá 1.40 millones de personas mayores. Y para 2050, uno de cada seis tendrá 60 años y más, lo que representa este crecimiento, una discrepancia también dentro de los países y continentes, principalmente en países con ingresos bajos y medianos, este aumenta de una forma muy acelerada. Principalmente en América Latina y el Caribe, esta región ha experimentado un, un suceso importante, sobre todo en México. Nos dice que el 12.8% de la población mexicana
representa a la población de personas adultas mayores. Y sobre todo que en el estado de Oaxaca, principalmente en comunidades rurales e indígenas, enfrentan múltiples condiciones de vulnerabilidad, sobre todo porque en Oaxaca es donde se visualizan más situaciones de pobreza y vulnerabilidades. De acuerdo a la delimitación del fenómeno, el servicio social en el área de la salud constituye una etapa académica principalmente fundamental dentro del área de enfermería, porque es ahí donde se consolidan todos estos conocimientos teóricos y habilidades y destrezas de los estudiantes que adquirieron durante su formación académica, y sobre todo porque haciendo énfasis que antes de obtener su título profesional, el licenciado en enfermería en México debe realizar el servicio social como mínimo un año para poder contar con esos conocimientos, esas habilidades dentro de su formación académica. Es así que el pasante en enfermería tiene un papel importante y clave dentro de la promoción y la educación para la salud, y sobre todo de realizar estrategias que van encaminadas a mejorar la salud de la población. Y aunado a esto, hablando del envejecimiento activo, también tiene esa responsabilidad de poder contribuir a la mejora en el cuidado del adulto mayor, sobre todo en las comunidades donde son muy marginadas. El envejecimiento saludable, sabemos que es uno de los objetivos centrales que se debe de lograr para mantener esas capacidades físicas, emocionales, espirituales y cognitivas dentro de las vejez, y sobre todo ese sentido de bienestar que puede aumentar la calidad de vida si se logra realizar de una manera holística, sobre todo por enfermería, somos nosotros quienes estamos la mayor parte del tiempo con la población. Sobre todo el estudiante o el pasante en enfermería tiene esa responsabilidad de poder hacer un cambio dentro de esa etapa formativa que es el servicio social. Asimismo, bueno, el envejecimiento poblacional pues es una realidad creciente en México, particularmente en estas regiones de Oaxaca, donde existen muchas condiciones de vulnerabilidad, y además que existe una diversidad cultural y es propia dentro de la cultura de Oaxaca. Y sobre todo hay una limitada también infraestructura dentro de cuestiones del sistema de salud. Por lo tanto, el cuidado de la salud de estas personas representa todavía un desafío que exige no solamente conocimientos clínicos, sino también esa sensibilidad por la población, ese respeto por la cosmovisión local que se da justamente en las comunidades para poder comprender y entender cómo vive la persona, y sobre todo esa comprensión profunda del ser humano dentro de su entorno comunitario. Y, y el pasante en la enfermería es una pieza clave porque ellos vivencian todos esos procesos o esas intervenciones que se realizan, y esos cambios que se dan en el tiempo en el cual él ejerce como pasante en la enfermería. Bueno, en este estudio, con enfoque fenomenológico, eh, nos permitirá comprender esa experiencia vivida de los pasantes, cuidando sobre todo a personas mayores en comunidades oaxaqueñas, sobre todo reconociendo ese valor formativo que tiene el estudiante, tanto lo emocional, lo humano, y sobre todo lo que implica este proceso en el cuidado, dándole valor también al adulto mayor. De acuerdo a la fenomenología de Van Menen, nos dice que él menciona que la experiencia vivida es entendido como el modo en que una persona va a experimentar este fenómeno de una manera más directa, de una manera más corporal, emocional y consciente, sobre todo que también está intencionada a través del sentido, y representa una forma de poder comprender muchas veces la realidad humana que vive cuando se ejerce un cuidado. En este caso, también nos dice que es una forma legítima de conocimiento, donde muchas veces la persona
tiene que sentir, interpretar y darle significado a una situación concreta. En este caso, hablando sobre el cuidado o las intervenciones que realizan enfocadas a las personas mayores. Sobre todo que Van Mene, dentro de sus postulados, nos menciona 4 puntos importantes: la importancia de la corporeidad, la espacialidad, la temporalidad y la racionalidad. El objetivo de la propuesta es poder comprender las experiencias vividas de los pasantes de enfermería en el cuidado de los adultos mayores en comunidades oaxaqueñas. La propuesta metodológica, bueno, se realizará una investigación cualitativa fenomenológica hermenéutica de acuerdo a los postulados de Van Menen. El muestreo se realizará a través de un muestreo intencionado, donde los estudiantes tendrán las mismas características, es decir, que cumplan con el término de su servicio social con un periodo de 1 año. Aproximadamente se pretende realizar las entrevistas con 12 pasantes de licenciatura en enfermería, que justamente son estudiantes egresados de la Universidad del Istmo, donde tenemos 12 pasantes que están en las distintas comunidades oaxaqueñas del estado de Oaxaca. Entonces, como preámbulo, Oaxaca tiene 8 regiones. Dentro de ellas se encuentra valles centrales, costa, Sierra Norte, Sierra Sur, Cañada, Mixteca, Istmo y Papaloapan. Entonces, dentro de ellos, bueno, estos 12 pasantes están inmersos y lo que busco es conocer cómo es esa experiencia que viven los pasantes dentro de estas regiones del estado de Oaxaca. Y bueno, para el escenario de estudio también, justamente al finalizar su pasantía, se pretende que las entrevistas se realicen en las instituciones educativas una vez que los estudiantes se liberen de su servicio social. Para la colecta de los datos, se realizará a través de una pregunta detonadora, donde se llegará también a través de la saturación de significados para poder comprender esas vivencias de los participantes, donde se realizará mediante audiograbaciones previo consentimiento informado, donde se mantendrá la confidencialidad de los datos en todo momento de cada uno de los participantes. Para el proceso de análisis de datos se realizará a través de 3 etapas o fases, de acuerdo a los postulados de Van Menen, donde se realizará una comprensión de las vivencias, una codificación del mismo, una síntesis y la recontextualización o interpretación de esas vivencias de los pasantes en enfermería. Dentro de los criterios de rigor se tomarán en cuenta la credibilidad, la transferibilidad, la confirmabilidad, aplicabilidad, relevancia y objetividad que le dará valor a nuestra investigación. De acuerdo a los criterios éticos y legales, también se tomarán en cuenta, de acuerdo al reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud y la ley de Helsinki. Por el momento, todavía está en esa fase, en la revisión por experto, por comité de ética, para poder llevar a cabo la investigación. Y bueno, cuidar no es solo una actividad más, es una forma distinta de sentir la vida. Por lo tanto, la fenomenología pues es parte importante que nos ayuda a comprender y entender también cómo podemos mejorar el cuidado y abordar al adulto mayor de una forma más comprensiva y sobre todo que ellos puedan tener un envejecimiento más saludable. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Reina, por tu presentación. Muy interesante tu trabajo, que esperemos pronto ver esos resultados. Y pues bueno, aprovechando que Reina pues presentó su trabajo fenomenológico basado en Batman, pues tenemos una importante frase, la cual dice que la fenomenología es el estudio del mundo tal como se experimenta directamente. Y yo creo que con lo que miramos ese acercamiento que nos dio Reina, nos podemos dar cuenta de ello. Y pues bueno, vamos a pasar ahora, siguiendo el programa, a la cuarta ponencia,
la cual se titula, Experiencias de personas que conviven con diabetes, del cuidado recibido por parte del personal de enfermería en el primer nivel de atención en el municipio de Neira, Caldas, Colombia, que será presentada por Diana Patricia Londoño Buritica. Y pues bienvenida, Diana, y pues el espacio es todo tuyo. Solamente recordando que si tienen alguna pregunta para Reina, comentario lo pueden hacer a través del chat y Reina estará al pendiente para contestárselas. Ahora sí, Diana, el Bueno, espacio es tuyo. muy buenos días a todos. Doctor, ¿me confirma, por favor, si me están escuchando? Buen día. Hola. Sí Sí, te claro que sí. escuchamos. Ok, Buenos días. muchísimas gracias. Discúlpenme, pero estoy en un ambiente abierto y pues tengo un poquitico de dificultad como para escucharlos a ustedes, pero bueno, Muy acá bien. estoy. Listo. Voy entonces a iniciar compartiendo mi pantalla. Por favor, también me comentan si la ven. ¿Están Sí, sí todos la viendo? podemos ver, Diana. Ok, bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Diana Patricia Londoño Uritica. Les estoy hablando desde la ciudad de Colombia. Deben estar viendo la transcripción allí, ¿no? Quiero Sí, claro que sí. eliminarla. Sí lo estamos viendo. Bueno, voy a tratar de retirarla. Ok, ya, perfecto. Bueno, como les decía, mucho gusto. Mi nombre es Diana Patricia Londoño Uritica. Yo soy enfermera. Les estoy hablando desde Colombia. El tutor de esta propuesta ha sido el doctor Raúl Fernando Guerrero Castañeda y como ya lo mencionaban anteriormente, se titula Experiencias de personas que conviven con diabetes del cuidado recibido por parte del personal de enfermería en el primer nivel de atención en el municipio de Neiras, Caldas, Colombia. Bueno, quiero hacer un poco de contextualización. Colombia está dividido geográficamente en departamentos que para ustedes son, entiendo, estados, ¿sí? Y cada departamento tiene una ciudad que es su capital. Y en este caso, Caldas es un municipio, perdón, es un departamento de Colombia que hace como las veces de estado y a su vez, bueno, Caldas hace parte del eje cafetero junto con otras ciudades, estamos muy en el centro del país. Y uno de los municipios muy cercanos a la capital del departamento de Caldas, que es Manizales, es Neira, es un municipio pequeño de aproximadamente unos 24.000 habitantes y allí es donde hemos propuesto este, este ejercicio. Aquí vamos a ver un poco, pues vemos un poco el contenido de lo que quiero tratar hoy y contarles hoy. Lo primero es la carga de enfermedad la carga de la enfermedad por enfermedades crónicas no transmisibles en el mundo va en aumento. Dentro de las primeras 4 enfermedades o patologías más importantes no transmisibles está la diabetes, la cual ha también desbordado y aumentado, digamos, en las últimas décadas, a pesar de todos los esfuerzos que no solo las instituciones internacionales y nacionales en diversos sectores y países han buscado o desarrollar para mitigar esta carga de enfermedad. Importante entonces, esta carga de enfermedad no solo está representada en la mortalidad o en una muerte temprana, sino en la cantidad de años que deben vivir las personas bajo estas enfermedades que les puede generar algún tipo de problema o discapacidad. El departamento de Caldas en Colombia representa unas cifras por debajo de las nacionales para diabetes. Sin embargo, el municipio de Neira en el año 2024 ocupó el segundo puesto en el departamento, eh, perdón, el primer puesto de mortalidad. Estamos hablando de 46,2 casos en 100.000 habitantes y el segundo puesto de incidencia. Ya les decía que tenemos unas políticas nacionales que nos han permitido, que permiten que los profesionales de la salud y sobre todo los enfermeros tengamos un papel muy importante en ese cuidado brindado desde la promoción, la prevención, la atención y la mitigación de los riesgos en personas con este tipo de enfermedades.
La pregunta orientadora de esta propuesta es cómo ha sido su experiencia del cuidado recibido como persona que convive con diabetes, brindado por el personal de enfermería en el primer nivel de atención en el municipio de Neira. Es pertinente este tipo de estudios, dado del interés creciente por esta enfermedad, también como de interés en salud pública. Muy importante porque el enfermero tiene un papel trascendental en la prevención, en la promoción en estos aspectos, pero sobre todo en la adherencia al tratamiento de un paciente una vez ha sido diagnosticado. Y de alguna manera esa experiencia que transforma al ser humano desde lo que puede recibir en el cuidado de enfermería, se ha estudiado bastante, pero sobre todo desde ese abordaje de la experiencia del enfermero más que del paciente o de la persona que convive con la diabetes. Este tipo de estudios pues no han sido, por lo menos en la literatura, rastreados en municipios como este, y pues hay una viabilidad metodológica dentro de la propuesta. El objetivo planteado es comprender las experiencias del cuidado recibido como persona que convive con diabetes, brindado por el personal de enfermería en el primer nivel de atención en el municipio de Neira Caldas. Aquí entonces, importante, pues ya podrán, desde el marco teórico, ya podrán vislumbrar que este estudio es un estudio fenomenológico del fenómeno que queremos estudiar. Aquí es el cuidado recibido, pero desde la experiencia ya de la persona que vive o que convive con la enfermedad. Para la Rosa, la experiencia es aquello que le pasa a una persona que lo transforma, lo marca y lo sella, es decir, que de alguna manera trasciende en esa persona a partir pues como de esto que ha experimentado en algún, digamos, en algún fenómeno específico, en este caso de ese cuidado recibido. Y la fenomenología, pues, es esa disciplina que investiga o estudia las experiencias, en palabras de Guerrero Castañeda y colaboradores, es darle voz a ese ser humano centrándose en esa comprensión de la experiencia vivida. Y pues Heidegger nos proporciona allí, digamos, herramientas o nos entrega herramientas para generar procesos de fenomenología interpretativa. Por lo tanto, en la trayectoria metodológica se propone un estudio cualitativo con un diseño fenomenológico interpretativo. El escenario, ya les decía, entonces es Neira Caldas, un municipio muy pequeño, sobre todo agropecuario, muy cercano a la capital del departamento, a unos 30 minutos por transporte terrestre. Los participantes, el que pretende invitar a personas con diabetes que se autorreconozcan con este diagnóstico, al menos en los últimos 2 años, que sean mayores de edad, que hayan vivido en Neira al menos los últimos 2 años, también para que puedan haber tenido ese contacto con el cuidado recibido por parte de los enfermeros, ser capaz de firmar y dar su consentimiento informado y asistir a controles médicos a través del hospital local. Se excluirán mujeres embarazadas. Ya les hablaba del escenario, el muestreo es intencional porque lo que nos interesa allí es esa experiencia específica de la persona que tiene esa situación de diabetes, el contacto a través del hospital local con quien podremos, a través del cual podremos invitar a los participantes a ser parte de este proceso, y se aplicará entrevista fenomenológica. Se buscará entonces que esa entrevista pueda ser grabada en audio con el consentimiento informado para luego ser transcrita de manera textual, generar una codificación inicial y poder trabajar digamos, las codificaciones en el resto de las entrevistas pues, que se hagan. Mendieta Izquierdo nos entrega, digamos, 4 aspectos fundamentales o momentos de este análisis fenomenológico. El primero, la aplicación del apogeo. Ustedes ya lo han mencionado anteriormente, cómo tratamos de poner en paréntesis todos nuestros preconceptos para escuchar en presencia verdadera en los participantes en el estudio. Luego entonces se transcriben textualmente se identifican esas ideas predominantes del discurso de la narración, pero de manera textual particular. Luego entonces se genera una comprensión sociocultural de esos ejes
temáticos, eso es lo que se ha conocido como la reducción a partir de esa analítica existencial de Heidegger, y luego entonces poder generar esa construcción, esa unidad del sentido, conformada por esas operaciones de síntesis de esos objetos, de esos actos objetivantes que nos pueden permitir darnos el sentido del fenómeno, sintetizando esa unidad de sentido. Em, el análisis, pues como ya se los indicaba, fenomenológico, mm, quiero ser, quisiera pensar en que pueda llegar a ser ese fenomenológico interpretativo para, pues ustedes es conocido que digamos, yo empiezo este apenas trasegar en el proceso fenomenológico, sé que no es sencillo, que no es fácil, que requerirá entrenamiento y quisiera poder en algún momento ser digamos, tener suficientes herramientas para lograrlo allí. Luego entonces la información se validarán esos resultados con los participantes del estudio. Los criterios de rigor serán obviamente aplicados allí. A partir de la propuesta de Noreña y colaboradores del 2012, la verdad, la transferibilidad, consistencia, confirmabilidad, relevancia, ecuación teórica y epistemológica. Creo que se me está acabando el tiempo, por favor, me confirman, discúlpenme, para saber si me puedo detener acá o continúo. Te queda justo un minuto, Diana. Ok, bueno, entonces aquí pues es importante entender y es importante comprometerse con este proceso de generar unas transcripciones adecuadas, precisas, textuales de la información, no generar ningún tipo de juicio alrededor de este proceso, ser neutral y objetiva, no solo en el proceso de recolección, sino de análisis de la información. Las consideraciones éticas, bioéticas e integridad científica, pues se configuran con la ley que ustedes tienen en materia de investigación para la salud, pero también con la política ética, bioética e integridad científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia en el 2018, que básicamente busca esa integridad científica y esa integridad y ese respeto por la autonomía y por la anonimidad de los datos de aquellos participantes. Por último, aquí están las referencias bibliográficas y en alguno de los autores escuchaba o leía este apartado donde dice que Heidegger pone en tela de juicio el papel de la reflexión como modo de investigación en las experiencias, y este autor redondo aduce que es necesario que la fenomenología como ciencia originaria haga justicia a la experiencia, eh, justicia sobre la experiencia teorética del mundo circundante, y que de verdad escuchemos esas voces de los participantes y de las personas que han, digamos, vivido, presenciado o han experimentado estas situaciones. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Diana, por tu presentación. De igual forma, ya vimos por ahí aplausos, felicitaciones. En el chat no hay todavía alguna pregunta, pero te pedimos que estés atenta en caso de que algunos de los asistentes haga por ahí alguna aportación. Y retomando justamente tu referente a Heidegger, pues recordemos una de las palabras o de las frases más más importantes de Heidegger sobre el lenguaje, haciendo referencia a que esta es la forma en la que podemos acceder a las experiencias de las personas, ¿no? Heidegger dice, el lenguaje es la casa del ser, ahí resaltando la importancia del lenguaje para la investigación desde el diseño fenomenológico. Y bueno, continuamos entonces hacia nuestra quinta y última ponencia del día de hoy, de este foro de fenomenología y salud. Y esta ponencia que escucharemos está titulada Experiencia de vida de padres de niños con cáncer y es presentada por Ana Maribel González Martínez. Adelante, Maribel, te cedemos tanto los micrófonos como pues la pantalla de este foro. Buenos días. Buen día.
Buen día, el tema que voy a presentar es experiencias de vida de padres de niños con cáncer. Mi nombre es Ana Maribel González Martínez, del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y este trabajo lo realicé con la asesoría de la doctora Cintia Elizabeth González Soto. El cáncer infantil transforma profundamente la vida de los padres. La fenomenología social permite comprender cómo los padres de niños con cáncer construyen y viven la realidad de la enfermedad, revelando significados, emociones y experiencias compartidas. La investigación sobre cáncer infantil requiere una aproximación que visibilice la experiencia humana detrás del diagnóstico y tratamiento. Una comprensión profunda orienta acciones de cuidado más sensibles, integrales y humanizadas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2022, más de 275,000 casos fueron reportados, con más de 105,000 muertes atribuibles al cáncer infantil. Según la Organización Panamericana de la Salud, en su perfil del país, en México se estiman 6,984 nuevos casos al año en menores de 0 a 19 años. En México es la primera causa de muerte por enfermedad, según datos del Centro Nacional de la Salud de la Infancia y la Adolescencia, considerándose un problema de salud pública. El objetivo del estudio fue comprender el sentido de la experiencia de las madres y padres de un niño con cáncer durante el proceso de enfermedad de su hijo. La pregunta orientadora es: ¿cómo es el sentido de la experiencia de las madres y padres de un niño con cáncer durante el proceso de enfermedad de su hijo? La investigación se realizó a través de un estudio de tipo cualitativo con diseño fenomenológico social, centrado en comprender los significados, emociones y formas de afrontamiento que emergen en este contexto. Mediante entrevistas fenomenológicas a padres de niños del área de oncología de un hospital de la capital de Coahuila. Los participantes fueron mamás de niños con diagnóstico de cáncer en edad escolar, con experiencia directa en el proceso de diagnóstico y tratamiento, dispuestos a compartir su experiencia de manera detallada, las cuales fueron seleccionadas mediante un muestreo intencional hasta lograr la comprensión del fenómeno. Se realizó un primer acercamiento con las mamás, considerando que fue fácil generar confianza con las participantes, las cuales se mostraron abiertas a participar en el estudio. Se presentaron los documentos solicitados en el hospital para el permiso para la recolecta de datos. Se siguieron los criterios de rigor científico de confirmabilidad, transferibilidad, consistencia y relevancia. El presente estudio se apegó al reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Se contó con un consentimiento informado, dando una explicación clara al participante respecto a su participación, y se garantizó su confidencialidad. Las entrevistas fueron audiograbadas y el estudio se consideró con riesgo mínimo por tratarse de un tema sensible para el participante. En cuanto al análisis de los datos, bueno, se realizaron entrevistas a mamás de niños del área de hospitalización oncológica. Los datos fueron analizados mediante técnicas de reducción y tematización para identificar las dimensiones esenciales de su experiencia. Las madres entrevistadas refieren a través de una serie de preguntas sociodemográficas: no tener empleo o haberlo dejado por la enfermedad de su hijo, no tener pareja sentimental, ser creyentes e incurrir en altos costos de traslado al hospital por tratarse de pacientes foráneos, y bueno, que acuden cada mes o cada 2 meses al hospital a recibir tratamiento. Se identificaron 3 categorías. La primera de ellas son las emociones relacionadas con la enfermedad, donde las madres nos expresaron: a uno le duele verla así, mal, decaída, con vómito, pero son las reacciones del mismo medicamento. Me duele mucho verla así y aún no lo asimilo, nunca lo asimilas. Sientes miedo de que se compliquen las cosas, desesperación. La segunda categoría son las dificultades relacionadas a las visitas al hospital. Aquí nos expresaron: es muy pesado, son muchos días, una semana, la vez pasada nos quedamos un mes. Cuando estamos aquí en
en el hospital, yo me quedo de noche con ella, casi no como, he perdido 10 kilos desde que ella empezó el tratamiento de la enfermedad. La categoría número 3 es la relación con el personal de salud, donde las madres expresan y resaltan la relación que tiene, la buena relación que muestra el personal médico y las enfermeras. Las enfermeras se han portado muy bien con mi hija, te ayudan mucho aquí en el hospital. En cuanto a la discusión, los resultados coinciden con otros estudios fenomenológicos en salud, pero la perspectiva de Schutz aporta una mirada centrada en lo social y relacional, permitiendo comprender cómo las familias reconstruyen su mundo de vida mediante interacciones, significados compartidos y horizontes de acción temporal. Schutz sostiene que los sujetos se orientan en un mundo de la vida que consideran estable, confiable y predecible. Los resultados muestran que el diagnóstico de cáncer infantil actúa como un acontecimiento que obliga a las familias a replantear sus interpretaciones sobre la salud. En este punto, se considera que la experiencia coincide con estudios que resaltan cómo la incertidumbre alteran el orden del mundo vivido. Y un hallazgo central fue la importancia de la convivencia con otros papás del propio niño. Desde Schutz, la intersubjetividad es la base para comprender y validar la experiencia. Es a través de los otros que confirmamos que lo que sentimos o pensamos tiene sentido. Estas interacciones muestran que la experiencia del cáncer infantil no se vive de forma aislada, sino en constante diálogo con otros actores. Tal como plantea Schutz, los significados no son individuales, sino co-creados, y esto explica por qué los padres encuentran tanto alivio en quienes viven procesos similares. Como conclusión, los resultados obtenidos permitieron comprender la experiencia del cáncer infantil como un proceso profundamente relacional y socialmente construido. A la luz de la fenomenología social de Schutz, es posible interpretar cómo los padres, cuidadores y niños reconstruyen sentidos, roles y expectativas en un contexto marcado por la incertidumbre, la vulnerabilidad y la necesidad de adaptar su mundo de la vida. Los resultados permitieron visibilizar las necesidades emocionales y sociales de los participantes, lo que facilita diseñar cuidados y apoyos más sensibles, humanos y centrados en la experiencia real de quienes atraviesan el proceso. Aquí hay algunas de las referencias que utilicé y por mi parte es todo. Muchas gracias. Y bueno, ya para ir dando cierre a este foro, les recordamos igual, todavía el chat está abierto para cualquier comentario, pregunta que tengan para Diana, sí, perdón, para Ana Maribel, entonces para ahí se resuelven sus dudas. Y muy bien, entonces ya para ahora sí ya ir cerrando este foro. Agradecemos profundamente a cada uno de los ponentes por su participación tan puntual y también por compartir los trabajos que realizaron durante el seminario de fenomenología y sobre todo acercarnos a sus reflexiones en relación a cada uno de los fenómenos que ustedes fueron trabajando y además que también pudimos ver diferentes tipos de fenómenos, de enfoques, de referentes, que yo creo que también nos nutre mucho más la mirada hacia lo que es la fenomenología aplicada dentro de las ciencias de la salud y las humanidades. También extendemos nuestro agradecimiento a todas y a todos los asistentes por su escucha atenta, por esas muestras de felicitación, ya sea en el chat o a través de los emojis que tenemos. Esperamos que este foro haya nutrido su mirada investigativa y que les motive a seguir profundizando en la experiencia humana, en su sentido y en sus posibilidades. Les recordamos que en punto de las 12 del día tendremos la clausura del Diplomado en Investigación Cualitativa en Salud, que ya es la cuarta generación. Y por ello, pues, les pedimos que se queden con nosotros para estar en esta clausura. Tendremos por ahí unos 20, 25 minutos
que lo tomaremos como receso de acuerdo con las indicaciones de los organizadores, pero en punto de las 12 los esperamos por aquí. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias.